tanta evidencia. La verdad que yo nunca vi, lo decía ayer, dudo que del teléfono de Cerimedo pueda desprenderse un elemento contundente en el que alguien contrate a un sicario y lo deje por escrito, o que haya una suerte de recibo, yo lo decía irónicamente, ¿no? Diciendo, páguese por el encargo de matar a tal persona, a tal otra. Sin embargo, eso apareció. Y eso habla, bueno, de quizás cierta impunidad de este hombre, o la torpeza, o la locura, o el desequilibrio, o vaya a saber qué lo movió a él a dejar tanta evidencia. Una nota en el teléfono celular en donde habla de deshacerse de Nadia y le dice a su interlocutor si conoce a alguien que pueda llevarlo adelante. En este momento está definiéndose el futuro de Cerimedo respecto de sus condiciones de detención. Una de las informaciones que yo tenía es que él, si la justicia de Bolivia decide que permanezca durante el proceso detenido, sería trasladado a una cárcel, a una prisión que está a 5.000 metros de altura. Lo remarco porque es una suerte de tortura, ¿no?, para una persona que no está acostumbrada a esas características topográficas. Imagínense ustedes las dificultades también para la visita, para el acceso. Bueno, ese es uno de los lugares que se baraja, podría ser el destino de Cerimedo si continúa en prisión mientras esta investigación sigue adelante. Vamos a compartir con ustedes ahora mucho material que tiene Jan Libares. Algunos de los elementos que hoy aparecen como evidencia hacen recontra verosímil todo el relato de Nadia Beller. ¿Por qué? Porque en las notas que ella dio, incluso acá, ella en un momento dice, él amenazó con quitarse la vida si yo tomaba tal decisión o tal otra. Todo eso está hoy consignado en una serie de chats. Estamos en contacto ya con Bolivia, ¿sí? Percy Suárez, desde el lugar, desde la audiencia, el Palacio de Justicia. Te estamos escuchando. Percy, ¿nos escuchás? Percy. Sí, ahí está, perfecto. Muy buenas tardes. Contanos qué novedades hay allí. Mostrarnos un poquito cómo es el lugar. Sí, exactamente una hora antes llegó aquí a este Palacio de Justicia, ya está en la sala de audiencia, ya ingresó la fiscal que está llevando al caso, una de las fiscales, que por otro lado quiero decirle que el Ministerio Público está pidiendo 180 días de cárcel en la máxima cárcel del país, que es Chonchocoro, en el Alto, en la ciudad de La Paz. Si es que el juez determina que sea así, será trasladado a la sede de gobierno donde está esta cárcel, este penal. O en caso contrario, penal es el penal que está, corregime vos si no es correcto, a 5.000 metros de altura. Exactamente, donde está la sede de gobierno, para que quede claro. ¿Es un penal de máxima seguridad, digamos? ¿Qué condiciones de detención tendría allí? Bueno, como le digo, es un penal de máxima seguridad, donde estuvo detenidas varias personalidades, incluso el gobernador de Santa Cruz se los trasladó de aquí detenido. Es el máximo penal en el país. No se quiere que se quede aquí en Santa Cruz de la Sierra, porque por cuestión de seguridad y contacto, por eso es que el Ministerio Público está pidiéndose que si se da esos 180 días sea en el penal de Chonchocoro de la ciudad de La Paz. Percy, contame primero, ¿a qué hora, cuánto falta para que esto se defina? ¿Cuánto lleva ya la audiencia? ¿Y qué viste, qué pasó cuando Cerimedo llegó? ¿Qué pudiste vos allí recoger como información? Bueno, la audiencia ya empezó, pero tenemos en cuenta que tiene 4 abogados del señor. Se puede alargar unas 2 o 3 horas el fallo de la juez. Estaremos atentos en el transcurso de la tarde qué puede suceder. El día de ayer se suspendió porque el señor se tuvo una descompensación. Por eso se suspendió la audiencia el día de ayer y se tiene que llevar a cabo sí o sí hoy aquí en el Palacio de Justicia. Que se ha podido escuchar nada porque la policía hace su trabajo, no deja casi que de palabras a los medios, a pesar de que se intenta, pero es muy restringido el poder acercarse a él, a sacarle algunas palabras. Ayer se pudo escuchar el llanto de él y lo que él pedía era que sus hijos no vean este momento que él está pasando.
Bien, quédate, Percy, por favor. Jan, la información más relevante y de altísimo impacto del día de hoy es la prueba que aparece derivado de algo de la información que ya se obtuvo de su teléfono celular, una carta también manuscrita por la abogada o los abogados de Cerimedo, pero que es la palabra, creo que la voz son de los dos Cerimedo. datos más importantes. Y la verdad que... Esta carta en la cual se dice que es la carta de Cerimedo porque está escrita por sus abogados, pero con en primera lo que persona, él les cuenta, exacto. Claro. Por eso ven que uno de los primeros puntos es Cerimedo nunca quiso, es decir, para que se entienda. O sea, está en tercera persona, pero es Cerimedo hablando, a través de la mano, digamos, de sus abogados. Vos lo dijiste muy bien. ¿Qué es lo que dice aquí en esta carta? Que obviamente es difícil de... Hemos hecho la traducción hace un ratito. Por ejemplo, que en su casa no encontraron $1 millón, como trascendió en la prensa boliviana. Que tampoco tiene una granja de bots, pese a que uno de los policías que hizo el peritaje habló con la prensa y dijo: encontramos y secuestramos absolutamente todos dispositivos electrónicos. Ya le allanaron por lo menos 3 propiedades a Fernando Cerimedo en distintos puntos de Bolivia, en La Paz y en Santa Cruz de la Sierra. Y en parte de esta carta también, Débora, niega que él haya ejecutado pagos a legisladores del gobierno boliviano. Son varios puntos, como ven ustedes, 4, 5, 6, 7. Hay uno, me parece que es relevante también, en donde él dice no conocer, creo que es la letra es muy difícil de interpretar, en donde él dice que no conocía a las personas, que él desmiente esta idea que Nadia Beller dio en las declaraciones públicas, que hizo que al teléfono ella estaba hablando con él y que él era la persona, claro, Cerimedo, que le acercaba a las otras personas que estaban por llegar al lugar para contactar con ella, que fue él el que la puso, digamos, a Nadia en ese lugar, en esa dirección, y esperando a 2 personas que terminaron siendo los sicarios. Él lo niega en esta carta. Exactamente. Esto es lo que acaba de entregar por lo menos la defensa de Fernando Cerimedo para por lo menos contrarrestar el aluvión mediático. Mirá acá donde se lee con claridad en el punto 7... No sé si es una manera de chapear o qué. Dice: Cerimedo es asesor del presidente personal. ¿No? O sea que él mismo ahí, bueno, reconoce, o se atribuye... Mirá qué importante, porque dice, además tiene un trato colaborativo, todo se concreta con la contratación de, ahí dice, la extendido por la CAF. Por la CAF, sí. Es decir, él, como decís vos, saca en este caso a relucir que es un importante intermediario entre la CAF y el gobierno de Bolivia. Otra vez, Débora, vuelve en la tela de juicio cuán importante era Cerimedo, que como ya contó Nicolás Gallardo en varias oportunidades en este programa, ¿ves? Que él sale de la Argentina, trabaja para campañas políticas en Chile, asesora al vínculo de Bolsonaro y termina en Bolivia. Vos sabés, Débora, que hoy hasta la BBC de Londres emitió un comunicado, una nota de opinión acerca de quién es Fernando Cerimedo y por qué es tan importante en la política de la región, aquí en Sudamérica. Es decir, toma un perfil ya mucho más alto del que se presumía. Ahora, en el punto 8, al mismo tiempo cuando dice Cerimedo es asesor del presidente, es la primera frase, en este punto 8 dice: es falso que participó de reuniones de gobierno. Esto es una respuesta a la conferencia de prensa de ayer de uno de los ministros del gabinete de Rodrigo Paz, que dijo en primera persona, ahora se me escapa el nombre, me va a ayudar la producción. ¿Sabés por qué, Débora? Porque en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno dijo: yo estuve en 2 reuniones de gabinete y en esas reuniones de gabinete estaba Fernando Cerimedo. Ahí entiendo mejor la letra ahora, entonces, porque dice: es falso que participe o participó de reuniones de gabinete. Claro. A eso se refiere. La respuesta clara a uno de los funcionarios, porque está bien lo que mencionás. ¿Por qué? Hay una disputa también, como acá en Argentina, entre Milei y Villarroel. También hay una disputa entre Rodrigo Paz y su vicepresidente. Insisto, hay muchas aristas de análisis en este caso, pero acá lo que está tratando de hacer Cerimedo es una defensa, en parte, obviamente, puesta por sus abogados, ante la opinión pública. Claro, bueno, ese es el punto. ¿Es ante la opinión pública? Percy, ¿tiene algún valor jurídico esta carta que él intentó que se difunda y se haga pública? Mira, los parlamentarios, la lista que dio ella, la lista que dio de parlamentarios aquí en Santa Cruz, que yo le voy a enviar más enseguida, algunos están muy molestos porque no es cierto que se le pagaba $5.000 por levantar la mano en el Congreso. Entonces,
desde el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña hasta otros parlamentarios que pude charlar con ellos, van a hacer acciones penales y van a esperar que este proceso avance, porque quieren limpiar su imagen a raíz de esto. Otro detalle que quiero darle, que ha dicho la señora ya desde el hospital, que en las próximas horas será dada de alta, ya no va a recibir llamadas de ningún medio de comunicación, ya no va a dar más declaraciones, por lo que tenemos informado. Estuvo dando entrevistas a medios argentinos, a medios locales y nacionales, pero ya parece que le han dicho que ya no dé declaraciones. Como le digo, en las próximas horas, si no días, va a ser ya dada de alta de la clínica que se encuentran. Bueno, ese es el panorama. Percy, te quiero preguntar algo más, teniendo en cuenta lo que recién vos decías respecto de los parlamentarios y las acciones legales que algunos quieren iniciar. ¿Qué repercusión política, más allá de lo policial, está teniendo en Bolivia esto? Decirle que el país está pasando un momento crítico en el tema de los combustibles, y esto ha encendido la llama. Y hay sectores, hay muchos sectores, incluso el expresidente Evo Morales desde el Chapare, donde está atrincherado, le ha pedido que por dignidad debería renunciar. Y mucha crítica de la población están también pidiendo, porque no puede solucionar unos problemas del país, que más encima se vienen todas estas denuncias que se han hecho a raíz de lo que pasó el día lunes afuera de un hotel aquí en Santa Cruz, donde intentaron asesinar a esta señora que está en el hospital. Entonces, hay una profunda crisis en el país. Ya había una crisis económica en el país, porque no se podía dar el tema de la solución del combustible, que en esta región de Santa Cruz es el motor del país, donde se produce todos los granos que se exportan, se produce para todo el país. Entonces, esto que está ahorita en la tela de juicio, está afectando mucho la imagen del gobierno. O sea, montado sobre la crisis política preexistente, esto, bueno, le permite a sectores opositores al gobierno de Rodrigo Paz tirar un poco más de la cuerda, ¿no? Y está muy bien, como lo marcás vos, Percy, que Evo Morales en la zona del Chapare, vos dijiste atrincherado, podríamos decir prófugo, ¿no? Pareciera, ¿no? Como decía mi abuela, el muerto se ríe del degollado, porque realmente que Evo Morales haga alguna objeción moral, si se quiere, respecto del comportamiento de Cerimedo, cuando además contra Evo Morales alguna de las denuncias que pesan y que lo mantienen prófugo de la justicia tienen que ver con delitos contra la integridad sexual, ¿no? De mujeres y de menores. Pero continuamos un poco con los elementos que hay, que yo entiendo deben estar siendo ventilados en la audiencia. Pruebas muy contundentes respecto de la contratación de sicarios para matar a Nadia Beller por parte de Cerimedo. Si quieren, vemos el momento en el que él llora cuando es abordado por periodistas, algo poco habitual. Ahora lo vamos a ver y después te voy a preguntar a vos, Jan, que estuviste haciendo algunas coberturas en este sentido, porque él queda en un ascensor cuando llega a la audiencia y la verdad que los periodistas tienen la posibilidad de estar unos cuantos minutos con él, abordándolo con una enorme cantidad de preguntas que él se negaba a responder. Pero los micrófonos lograron captar esto. ¿Es cierta la versión de Nadia Beller, asesor del presidente Fernando? ¿Desindicas de tener vínculos con el crimen organizado? Cerimedo afirma que tú planeaste todo. ¿Es cierto? Pedite el micrófono. Fernando, ¿qué le puede decir al presidente? Usted, Cerimedo, ¿cuál es su verdad? ¿Es político esto, Cerimedo? ¿Qué le puede decir a Nadia? ¿Quién es político? Fernando, ¿quién está detrás de todo esto? Por favor, es que estamos atrasados con la audiencia. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Fernando, ¿usted sabía que estaba embarazada Nadia Beller? ¿Planificado, Cerimedo? Cerimedo, ¿tú sabes consciente de que esta información ¿Qué le dice al presidente al hotel? ¿Qué le dice al presidente Cerimedo? ¿Cuándo fue la última vez que se comunicó con Nadia Beller? Fernando, ¿qué piensa de su carrera? ¿Es inocente? Fernando, algo que asesor del presidente. Bueno, ahí claramente se escucha el sollozo, el quiero ver a mis hijos. Y yo te lo preguntaba porque
en la región. No es la primera vez que me llama la atención respecto de los usos y costumbres de la Argentina, ver cuando un detenido se lo lleva a una audiencia, la posibilidad que tienen los periodistas del abordaje. Me acordaba cuando vos fuiste a Perú. El acceso es nulo. Acá normalmente estamos de lejos, los camarógrafos suelen tener la posibilidad de hacer un zoom y los periodistas un poco a los gritos tratando de tirarle alguna pregunta a la persona detenida. Pero cuando vos estuviste en Perú me llamó la atención algo parecido. Por el triple crimen de Florencio Varela, y ahí, bueno, tuvimos el acceso a Pequeño J, a, en ese caso, Matías Osorio, quien era su cómplice. Era otro tipo de, si se quiere, acceso que tiene la prensa de manera internacional. Vos lo dijiste recién. Esto está pasando en Bolivia, estuvimos en Perú, en Brasil lo mismo. Me llama la atención. También es difícil. Diferentes... No, acá creo que lo último que se puede comparar o asemejar es cuando colegas en Comodoro Pi, en la puerta de un ascensor, toman, pero ni siquiera un imputado. Es algún testigo que va a declarar en alguna investigación, como ha pasado en el caso Adorni, por ejemplo. Sí, pero no es lo habitual. No de este tenor. Bueno, yo decía, mirá, Cerimedo está complicado porque aparecieron pruebas realmente... ayer algo mostrábamos. Pocas veces alguien deja con tanta torpeza las evidencias de un intento criminal, digamos. Primero y principal, esta es la investigación, ¿sí? Tenemos ya todo para repasar el documento. Ayer algo mostrábamos, pero ahora vamos a directamente contar paso por paso lo más importante. Y por ejemplo, dentro de este documento, acá está la declaración de Nadia Beller. Esto fue tomado por la justicia a priori. ¿Qué es lo que le dice Nadia Beller a la justicia? Me citaron hace unos días atrás, el sábado pasado, todo esto para relatar el hecho, ¿sí? Y dice, me escribió una persona este sábado que pasó, esto lo está contando el lunes, dice que tenía información para compartir conmigo sobre Evo Morales y sobre un supuesto caso de violación de una menor de 13 años de edad. Yo nunca escuché eso, pero mi pareja, Fernando Cerimedo, que trabaja con el gobierno y le pasan información de inteligencia, me dijo que conocía de ese caso. Con lo cual, ella dice que él intentó conseguir información, o sea que Cerimedo le dice a su propia novia en este caso, pero que el ministro de Gobierno le había dicho que no pudieron conseguir pruebas. Entonces, cuenta Nadia Beller, a mí me ofrecieron pruebas. Y él me dijo, andá, acá está la clave, Débora, de la justicia. Y por eso, fíjate cómo en el documento, nosotros hemos hecho un resaltado en amarillo, pero está en negrita. Esto lo escribió la Fiscalía, ¿sí? ¿Y por qué hago alusión en la letra negrita? Porque este es el argumento que ahora Yolanda Domínguez, una de las fiscales, le está volcando al juez Espada. Está diciendo, miren, nosotros tenemos todo esto constatado de que Cerimedo la puso en la puerta del Swiss Hotel ese día a ese horario. Y él me dijo, andá. Me citaron este sábado, me plantaron, esto te lo contó a vos en la entrevista. Claro, que no las personas no se presentaron el sábado, y que al día siguiente fue. El domingo tampoco se presentaron y esto fue el lunes, ¿verdad? Claro. Fue el lunes. Exactamente, porque ¿qué dice acá? Y él me decía que sí, otra vez Fernando Cerimedo. Cerimedo le insistía a su mujer que vaya. Por último, le dije, ¿no serás vos el que querés deshacerte de mí? Porque él está en una situación delicada y estamos esperando un bebé. Le dice a la justicia, estoy de un mes de embarazo y tuvimos varias discusiones por eso. ¿Y por qué el subrayado y por qué es tan importante, Débora? Para la justicia, según este documento oficial, es fundamental la condición de embarazada de Nadia Beller para que Fernando Cerimedo tome la decisión de atentar contra su vida. Y acá, otra parte dice, ¿no será que te querés deshacer de mí? Bueno, acá la continuación y dice, él coadyuvó para que yo me presente en ese lugar. Ahora, él supuestamente mandó custodios a que me cuiden. ¿Pero dónde estaban esos custodios? En el hotel salí a la puerta y aparecieron los dos de la moto y directamente me dispararon. Y ahí yo me tiré al suelo. Esto es lo que ya sabemos, Débora. Sí, por acá, ¿qué está diciendo? El custodio no hizo nada, o sea que efectivamente hubo un custodio o alguien que decía ser un custodio. Es que ella nunca lo va a saber porque eran los mensajes de Cerimedo que le decía, quédate tranquila, andá. Que hay alguien, a lo mejor ella ni siquiera lo veía. Es que en una primera oportunidad, cuando va el primer día, ella dice que en ese mensaje de texto de esa supuesta fuente le dice, no, nos dimos cuenta que estás con la policía, andate, nos fuimos. Okay. Y ella vuelve 48 horas después. Y acá lo más importante también, Débora, para entender el contexto, dice, la última discusión que tuvimos, le dije que yo iba a publicar mensajes, chats y demás, porque él publicó un desmentido cuando salió en redes. ¿Te acordás el del 26 de julio? Sí, sí. De que él me había golpeado y yo le dije que lo iba a publicar ahora. Yo le di a Fernando en su momento
el número y él me dijo que iba a hacer por lo menos que rastreen para ver si es que tenían algún registro. ¿De qué, Débora? De esos mensajes, de esas supuestas fuentes que la estaban amenazando. Nunca llegó la persona que supuestamente me iba a entregar y llegaron los sicarios. En el primer tiro me sacaron el celular y en los otros 2 disparos me sacaron la cartera. ¿Por qué es tan importante mostrar el documento judicial, Débora? Por lo que vos revelabas recién. Ayer se conocieron 2 chats y 2 notas de texto que lo incriminan fuertemente a Cerimedo y que ahora en instantes vamos a mostrar. Pero es importante entender primero por qué me parece lo que muy ella importante declaró. todo esto que ella declaró, y después lo vamos a comparar con los chats que hoy se conocieron, que son realmente impactantes respecto de la intención que muestra Cerimedo en ese texto de contratar a alguien para que la mate. Que el móvil es la relación clandestina, por decir así, que él tenía y el embarazo. Porque cuando él, después lo vamos a comparar con el texto, dice, nos va a arruinar, ella va a salir a publicar. Yo primero pensé, antes de leer la declaración de Nadia, que, porque realmente hay un entramado político tan complejo, ellos militaban en fuerzas antagónicas. Cuando digo antagónicas no hablo acá de un Boca River, hablo del antagonismo que hay en países como Bolivia, en donde los antagonismos políticos se dirimen a los tiros y con muertos. Entonces, ellos militaban en partidos antagónicos, después ella, bueno, sale del MAS y empieza aparentemente a trabajar para el gobierno actual. Pero no era el móvil político, porque acá está claro que el conflicto central y lo que ella iba a publicar son las fotos en las que ella mostraba a Cerimedo como un violento, con fotografías de su cuello marcado, moretones en distintas partes del cuerpo. Eso es lo que él no iba a tolerar. Y sobre todo, el embarazo, si bien se muestra y hay testigos que han declarado que él fue a la primera ecografía, evidentemente para él era una relación pasajera y el embarazo iba a convertir esto en una relación permanente y él no estaba dispuesto a poner en juego a sus hijos, a su matrimonio aquí en la Argentina. Ahí me permito, ¿y sabes por qué te lo discuto? Porque en instantes vamos a ver unos chats donde parece que está todo bien con el hijo. Con ese hijo que se acaba de enterar que ella está embarazada. Porque si escuchamos a sus abogados, no es de él, el chico, nada que ver, no eran pareja, pero en los mensajes, Cerimedo le dice, ¿cómo? Pensá en nuestro hijo, le dice Cerimedo. Le dice Cerimedo a ella. Claro. Bueno, pero para mí eso es una... O tratando de manipularla, decimos. Para mí es un intento de manipulación, de mostrar que él está contento con el embarazo, que se iba a hacer cargo, que estaba feliz de tener un hijo con ella, pero evidentemente había otra cosa detrás. Mirá lo que la justicia... O sea, él todavía estaba poniendo en juego su matrimonio en la Argentina, sus hijos en la Argentina. En esto que marcás vos de su matrimonio, de su otra vida en la Argentina, mirá lo que marca la justicia para la imputación del intento de feminicidio. La justicia releva y colecta y dice elementos suficientes que relacionan y vinculan a Fernando Gabriel Cerimedo de manera directa con el hecho violento, donde se atenta contra la vida e integridad física de la víctima Nadia Shirley Beller Delgadillo, conociendo además del embarazo y gestación de 4 semanas en que en la misma se encuentra, siendo herida por disparo de arma de fuego. Esto ya es redundante porque ya lo saben, ¿sí? Que acudieron al lugar, Hotel Swiss Hotel, y la víctima. Mirá cómo para la justicia es fundamental el embarazo y le dice, en este contexto se tiene además como hipótesis investigativa que el investigado, es decir, Cerimedo, al tomar conocimiento del estado del embarazo de la víctima, habría exteriorizado una actitud de rechazo, oposición y resistencia frente a la gestación, Débora. Y mira acá, es lo que yo vengo sosteniendo, y las consecuencias personales, familiares y sociales que esto implicaba, particularmente la eventual asunción de la paternidad y la continuidad del vínculo con la víctima y con el hijo por nacer. O sea, más allá de todo lo que ustedes quieran poner, y acá lo marcamos porque todos tenemos, le damos contexto político y le damos el contexto que corresponde a cada noticia, y a esta noticia hay que darle contexto, como siempre ocurre, y es la tarea profesional de un periodista, siempre dar contexto. Ahora, obviamente esto se da en un contexto político, donde él tiene un vínculo con el gobierno de Rodrigo Paz, trabajó para varias campañas presidenciales, incluida la del presidente Milei, pero acá lo que se ve claramente es un móvil vinculado con, si querés, temas de la intimidad
Es decir, no arruinar su matrimonio en la Argentina, cómo explicarle a su esposa y a sus hijos que tenía otra mujer en Bolivia que había quedado embarazada. Tenemos aquí en el piso a dos invitados, uno de ellos es el abogado penalista Cristian Poletti. ¿Cómo lo ves, Cristian, teniendo en cuenta además que la ley en Bolivia es muy rigurosa, como lo es en la Argentina también, para estos casos de femicidio, en este caso intento de femicidio, que tiene una pena de expectativa de hasta 30 años de prisión? Sí, indudablemente marcaban con muy buen criterio la cuestión relacionada al embarazo. El Código Penal boliviano tiene una mención en uno de los incisos del feminicidio. Ellos mencionan la palabra feminicidio, nosotros acostumbramos a usar la palabra femicidio. El Código no la usa la Corte y la doctrina, acá no usamos la palabra femicidio en la ley, pero ellos sí. En Bolivia se menciona la palabra feminicidio y menciona también el Código la cuestión del embarazo como una de las causales que marcan no solo el cuadro de la violencia de género hombre-mujer, ¿no? Del agravante del feminicidio para ellos. No solo se da acá una cuestión probatoria, se da también como una cuestión normativa, una cuestión que hace al feminicidio. Y indudablemente tenemos uno de los peores homicidios por encargo que se puede conocer en la legislatura, ¿no? El del hombre que mata a la mujer, incluso conociendo su estado de embarazo. Que no, en los casos de violencia de género que hemos nosotros, cubierto tantas veces, es casi un modus operandi habitual que un embarazo dispare o sea el detonante. Sí, claro, sea mirá detonante qué particularidad, de una situación de extrema violencia. Mirá qué particularidad, Débora, que el Código Penal argentino no prevé como agravante específico el estado de gravidez de la mujer, pero sí hay un concurso de delitos, ¿no? Se le sumaría el delito de tentativa de aborto intencional. Claro, bueno, lo sumo también al licenciado en investigación criminal Miguel Perrota, para conocer, Miguel, su mirada. Sí, bueno, compartiendo también lo que dijo el colega que antes habló, justamente no hay que olvidar que la pena también es tiene una modificación porque es en grado de tentativas hasta 20 años en el caso de Bolivia, y hay que agregarle justamente el tema del aborto, que en Bolivia el aborto es punible, no es como acá en Argentina. Pero hay dos o tres cosas que también está bueno repasar, que están relacionadas con la información respecto del arma y la información respecto de lo que se barajó en un momento cuando se hablaba del autoatentado o la puesta en escena de una... Que eso lo dijo su abogada defensora. Bueno, es la defensora del principal sospechoso. Dice cualquier cosa y está bien, es parte de su estrategia de defensa. Claramente, pero por ejemplo, en muchos medios hablan de que se usaron municiones 9 milímetros. Y si bien hay muy pocos revólveres 9 milímetros, se nota por los videos que se usó un revólver. Es un arma típicamente utilizada por los sicarios porque el revólver no expulsa el casquillo luego de la vaina, luego de la percusión, luego del disparo. Pero queda claro que fue una munición subsónica, una munición calibre 38. No se puede usar una munición calibre 38. Es muy poca la diferencia entre el 38 y 9 milímetros, son décimas de milímetros. Está claro que la tentativa buscaba un fin final, que era el homicidio, porque uno no puede elegir en qué lugar le van a disparar. O sea, montar una escena criminal con un disparo ya sería arriesgado, con 3 sería mucho más arriesgado. Claro, ahí le quiero profundizar con su expertise como licenciado en criminalística. Independientemente del extremo que fue la declaración de la abogada defensora de Cerimedo, repito, la abogada defensora del principal sospechoso puede decir cualquier cosa, está dentro de lo que ella considerará su estrategia de defensa. Para mí errada, porque claramente es una locura. ¿Quién se va a poner adelante? Una mujer embarazada de un tipo que está disparando, ¿no? Pero quiero ir a lo siguiente. Muchos objetaban esta otra cuestión, licenciado, que es cómo si 3 impactos de bala dieron el cuerpo de Nadia Beller, a las 10, 12 horas ella ya estaba hablando con los medios, se veía, algunos hacían referencia a lo que se veía en su pecho, que eran unos pequeños apósitos. Teniendo en cuenta este calibre que usted hace referencia podría haber sido el utilizado para intentar matarla, ¿qué secuelas y qué consecuencias puede tener? Y al mismo tiempo, si un sicario a corta distancia puede fallar de la manera que falló. Bueno, está claro que, digamos, como sicarios eran bastante improvisados porque el fin final no lo garantizó. ¿Sí? A mí una de las cosas que me llamó la atención cuando vi el video es que estaba la víctima de cúbito ventral, o sea, boca abajo. ¿Sí?
Y después, claro, entendiendo que su condición de gravidez estaba protegiendo su embarazo. O sea, ella se tira y ella misma estaba protegiendo su embarazo. El primer disparo entiendo que se produjo en el brazo, ¿sí? Por eso que la munición se detiene violentamente, a pesar de ser una munición de baja velocidad, se detuvo violentamente porque dejó toda la fuerza de su traslación en el hueso que rompió. Y los otros dos impactos no sabemos por dónde pasaron, ¿sí? No sabemos si se alojaron en el cuerpo o no. Uno, aparentemente, según lo que decía el informe médico, no tengo el informe balístico, había rozado el cuello, o sea, no había penetrado, sino que había sido un roce. Y el otro cuello, brazo y tórax, según el informe médico. Ok. Entonces, digamos, el tercer impacto, el que pasa por el tórax, que sería el que más compromiso podría haber tenido y más recorrido ha hecho entre los órganos vitales, evidentemente no ha causado ningún efecto ni en su vida ni en el bebé. ¿Y esto puede ocurrir, digamos? Y tuvo muchísima suerte. Tuvo mucha suerte, por eso nadie puede, o sea, como un escenario armado es imposible armarlo con tanta... No, por eso mostraron las placas de rayos X los abogados, perdón la interrupción de los doctores. Por eso el propio abogado dijo, bueno, ya que no le creen al informe médico, tomen las placas de rayos X donde muestra, como dice Perrota, la fractura donde muestra... Por eso, como decía Débora recién, si bien el abogado defensor puede y suele decir cualquier cosa, luego tendrá que probarlo. Claro. Y esa sería la parte más difícil porque no va a conseguir... Porque uno jurídicamente puede explicar desde la subjetividad una prueba objetiva, pero la prueba cuando es objetiva no tiene forma de contrastarse. Sí, por eso yo cuando hablé, nosotros la entrevistamos acá a la doctora Arce, la abogada defensora, la que inventó esta teoría del autoatentado, y yo decía, la verdad que es bastante torpe, aunque el abogado defensor puede y tiene, puede usar el argumento que quiera, era más creíble que la abogada defensora reconociera que eran dos sicarios, pero que lo atribuyese a la interna política, que dijera que fue Evo Morales, que la mandó matar, porque ella misma reconoce que estaba esperando a unas personas que le iban a aportar pruebas contra Evo Morales por el abuso contra dos menores. Era más creíble eso, porque el acto del sicariato quedó evidenciado en las imágenes, que decir que fue un autoatentado, ¿no? Es que acá están las pruebas, perdón, y los interrumpo a todos. ¿Qué dice el diagnóstico? Acá está todo para que, mira, tenemos especialistas. Posoperatorio, reducción, acá lo más importante, Débora. Fractura expuesta con minuta de húmero derecho, secundaria a herida por proyectil de arma de fuego, es decir, primer balazo. Heridas múltiples por proyectil de arma de fuego, con compromiso en mama derecha, brazo derecho, cuello y hombro izquierdo. Más claro imposible, Débora. Acá están todas las heridas de bala que recibió Nadia Beller. ¿Y qué dice acá? En el punto 4, extracción quirúrgica de dos cuerpos extraños correspondientes a esquirlas de proyectil. A ver, licenciado, entonces, cuando dice esquirlas de proyectil, ¿se refiere a que...? El proyectil se rompió. El proyectil se fraccionó, por eso decía que no es un proyectil 9 milímetros, porque en general el proyectil 9 milímetros tiene un encamisado que impide que esto suceda. Es una munición de baja velocidad, seguramente será un calibre 38, que al impactar contra el hueso del húmero también se fraccionó y se desparramó por parte del cuerpo, por eso que decía que compromiso en mama, etcétera. Todo lo que estaba del lado derecho hacia el izquierdo tuvo un compromiso. Acá está Débora. Ahí está la radiografía. Exactamente. Miren qué gráfico todo, ¿no? Cómo están todas las esquirlas adentro del organismo de Beller. Y casi diría que es una posición defensiva, que la persona cubrió su cuerpo cuando fue a recibir el y lo que tuvo esta mujer fue una suerte, la mujer y el bebé, una suerte increíble. Increíble. Ahora, doctor Poletti, en su experiencia como penalista, alguien que, bueno, contrata sicarios, ¿no? Que se nutre del sicariato para cometer un crimen, ¿lo deja por escrito de esta manera? Después vamos a compartir el chat. Eso es lo que a mí más duda me genera. Hay un texto, por eso hay que ver cómo se meritúa esta prueba, es lo que está trascendiendo. Yo quiero saber si eso es real. Por eso te digo. Hay una torpeza no muy habitual en hombres de esta naturaleza, ¿no? En hombres que han llegado a la cúspide de los negocios o de la cuestión política, tanto que se codea con presidentes y demás. ¿Es creerse impune, doctor? Entiendo yo que puede tener algo que ver con eso. Yo he participado en muchos homicidios instigados. Recuerdo ahora el de los hermanos Schlenker. La verdad es que dejan pruebas, van dejando pruebas. Recordé mucho porque también fue un crimen por sicariato y se pudo probar la autoría intelectual de Arce. El que mató a Rosana Galeano. El que mató a la esposa. A la esposa, sí, por supuesto, hay muchos. Se pudo incluso dar cuenta de que la madre de Arce, la abuela de los niños y la suegra de Rosana Galeano había financiado
el encargo, ¿no? Y siempre, y es muy habitual, por más que traten de tapar la prueba de cargo, la prueba de alguna manera se encuentra. Hoy los instrumentos que llevamos encima todo el tiempo son la mejor evolución de la posibilidad de probar cualquiera de estos hechos, y a pesar de borrar mensajes, a pesar de borrar actitudes, los geoposicionamientos, los lugares donde uno estuvo, las comunicaciones que se pretenden borrar, son circunstancias que probatoriamente en una causa penal bien llevada, aunque han pasado muy pocos tiempos todavía, por eso, se debe esperar más. Es cierto que hoy eso. la tecnología permite la recuperación de... Lo que a mí me llama la atención es que acá no se recuperó, eso estaba, no lo borró. Por eso en tiempos en donde todo se puede manipular y la tecnología tiene un rol tan relevante... ¿Sabes por qué? Vamos a esperar que... Porque una cosa es un WhatsApp y otra cosa es una nota de texto. Alguien me explicaba hoy que la nota de texto, que no era un WhatsApp, sino una nota de texto, es porque quizá él o intentó mandar un mensaje efímero, entonces copió, capturó la pantalla con la nota de texto para enviarla en estos mensajes efímeros que se pueden mandar por WhatsApp y que solo se pueden ver una vez, son abiertos y luego ya desaparecen. O a veces, alguno me decía, y acá recurro a los especialistas, que cuando vos estás hablando con alguien en un cara a cara, en un teléfono, en una videollamada o lo que sea, para no dejar registro de voz de esto que estás diciendo, escribís una nota, la mostrás, en donde decís, necesito que la maten, no sé, ¿no? Lo mostrás, pones una nota de voz. Entendí. Mientras vos estás hablando de otra cosa, estás hablando de, bueno, sí, mañana tendríamos que reunirnos porque hay un negocio muy importante que definir, pero mientras vos estás diciendo eso, le mostrás estás mostrando a la persona. A la persona un texto que dice, necesito que la maten, no sé. Sí, yo me inclino más por la foto efímera, La foto efímera. Más por la primera de tus opciones. Pero bueno, pueden ser ambas. ¿Licenciado? Ahora, sí, bueno, justamente partiendo desde los inicios de la criminología y de la criminalística, una aguja percutora deja una marca en una munición distinta a cualquier aguja percutora de la misma marca, el mismo modelo. Imagínense, con toda la tecnología que tiene encima un teléfono celular, la cantidad de rastros, la cantidad de huellas, la cantidad de situaciones previas por las cuales ha pasado esta persona conjuntamente con su teléfono, preguntando, porque si él usó su computadora, la computadora también está vinculada con el teléfono, entonces de alguna forma habrá hecho una consulta, qué hacer. Y fíjense, la palabra no es inocente, porque la verdad es que esta persona no tiene nada de inocente, pero lo poco preparado, que pensando con que solamente no estar en el momento ni en el lugar del hecho sería suficiente para que la justicia sobre crea todo, mira, una persona roba un teléfono con 3 disparos. Y sobre todo alguien que tiene una expertise en el manejo justamente de la tecnología, los mensajes, las redes. Son personas que han llegado a la cúspide de su actividad laboral, ¿no? Claro. Mira, tomo lo que dice Perrota porque es fundamental para lo que marca la justicia. En este párrafo que dice elementos suficientes que relacionan a Cerimedo, que dice que instiga al intento de feminicidio de su mujer. ¿Por qué? Fíjense este párrafo, qué importante. Que acudieron, hablando de los sicarios, 2 sujetos no identificados, que acudieron al lugar Swiss Hotel donde se encontraba la víctima, Nadia Beller. Es decir, en el lugar y hora era de pleno conocimiento por el sindicado, es decir, por Cerimedo, quien mediante, miren qué importante, llamadas de teléfono celular se encontraba monitoreando su desplazamiento para que se produzca la ejecución del hecho ilícito de quitarle la vida a su pareja por los autores materiales que posterior al hecho se dan a la fuga. ¿Qué es lo que dice la justicia en esta parte del documento, Débora? Con llamadas telefónicas, Cerimedo instigó el intento de feminicidio. Y acá, Débora, está esta nota tan famosa. ¿Sí? Este mes, esto es una captura de pantalla de las notas del teléfono, Sala 3, audiencia Adrián Lema, pero esto es lo importante. No digas a nadie, pero nos vendió la amiga de Enrique. ¿Te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo? Y acá está la parte que decías vos recién. Sí. Esto charlando con otra persona. ¿Hizo esto Cerimedo? ¿Se lo mostró a alguien? Suena muy burdo, ¿no? Es muy burdo. A mí, ¿sabes qué? Me suena burdo y sobre todo hay un solo detalle que pareciera no concordar con el móvil que hasta acá creemos, es el tema del embarazo, lo que recién mostramos, que nos vendió la Nadia, nos va a complicar, una cosa así. No pareciera estar haciendo referencia a lo que es la posibilidad de que ella lo exponga a él en cuanto a la violencia de género que ella denunciaba. No, o al revés. Pareciera otra cosa. O al revés, Débora, o al revés. O le está diciendo a otras personas de la política
Mirá que estamos todos complicados, como buscando ayuda. Y lo que pasa es que no es tanto complicado. Cuando vos una mujer te denuncia por violencia de género, vos no estás complicando a nadie más. Es un delito o una acusación que es unipersonal. Pero perdón, en una de las tantas notas que dio Beller, ¿qué dijo? Yo fui testigo de reuniones de Cerimedo con personas y empresarios del poder para negociar con el oro, el diésel y el combustible. Bueno, pueden ser las dos cosas. ¿Qué podía declarar Beller? Puede ser la tormenta perfecta. ¿A qué empresarios podía complicar Nadia Beller? Necesito deshacerme de ella por estas cuestiones, pero también porque me está complicando en mi vida familiar. Ahora, espere, tengo una comunicación ahora, pero una cosa que me quedó pendiente con el licenciado Perrota. Cuando ella se arroja al piso y, como usted decía, queda boca abajo, probablemente este instinto de proteger una mujer embarazada, su vientre. El tirador no la remata, no se asegura de haber cometido, no, si ve que no hay ni siquiera sangre. Justamente es lo que decía que fue un trabajo no profesional, hecho con bastante improvisación, desde la organización hasta la ejecución. Nótese que la investigación criminal, la investigación judicial está resuelta, ¿sí? Lo que no se va a resolver quizás nunca es el móvil original, ¿sí? Pero la orden está clara de dónde salió, cómo se ejecutó y lo mal que se hizo desde su planificación hasta la ejecución final. Porque aparte de hecho, no va a haber... les arrancó la moto después, ¿se entiende? Sí, claro, sí, sí. La sangre no tiene por qué aparecer instantáneamente en un herido. No, es probable, está bien. Y lo de la moto que dice usted, normalmente también en el sicariato uno, por lo menos los casos que ha visto o que recuerda... Disparan desde la moto. Eso le iba a decir, claro. o queda uno en el vehículo en marcha, sea moto, sea una... Queda uno en el vehículo en marcha para que el otro rápidamente pueda huir después de cometer el hecho. Acá es raro, se bajan los dos en la moto y después no pueden subir a la moto. ¿Qué dijo Beller? Si no fuera uno tan... vino a robarme. Vos fijate que uno dispara y el otro le roba. Por eso se llevaron la cartera con el teléfono. Pero lo podía hacer. Bueno, está bien, pero no es lo habitual. Lo habitual es que uno quede en el vehículo en movimiento para poder escapar. Si no fuera un hecho tan grave, sería casi digno de una película de estas de medio cómicas, ¿no? En donde vos contratás dos sicarios que se ponen la mochila de repartidor de comida, que no le arranca la moto, que disparan y le erran. La cámara está muy a la vista, fueron torpes incluso con eso. Están fraguando un homicidio en ocasión de robo que a la vista es otra cosa, ¿no? Y aprovechando la oportunidad para deshacerse del teléfono de ella, que justamente tendrá la otra mitad del problema probatorio, sí, ¿no? Sí, dos teléfonos aparentemente le sustrajeron. Lo que no detallamos ya, ni lo vamos a hacer en un segundito después de hablar con el doctor Sartori, que creo ya nos está escuchando, es que hay un detenido. Ahora en un segundito vamos con eso. Doctor Sartori, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Débora. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. Le quería preguntar por este parte médico que recién leímos, respecto de lo que más nos impactó en una mujer con impactos de bala, esta radiografía. Acá Jan hacía referencia a Esquirla. Yo entiendo que son los huesos que estallan y que quedan ahí marcados como puntos blancos. Ayúdenos usted a comprender lo que esta radiografía nos dice. Mire, Débora, la paciente recibió 3 impactos de bala, uno en miembro superior derecho, que es el que se fractura, otro en el hombro izquierdo, que no hay fractura de clavícula, y otro en la mama derecha, ¿sí? En el miembro superior derecho, en el húmero derecho a nivel proximal, o sea, más cercano al hombro, ¿qué pasa? Las esquirlas son de bala. Lo que pasa con el hueso es que se quiebra por el impacto con el proyectil y se desplaza y se termina transformando en una fractura expuesta. ¿Y estos puntos blancos que nosotros vemos responden a algún fragmento del hueso astillado o son esquirlas? ¿Qué es lo que nos muestran esos puntitos blancos? Los puntos blancos, bien blancos, eso es metal. Es metal, perfecto, es lo que decía Jan. Claro, los puntos blancos más atenuados es hueso con minuta, o sea, es hueso pulido, roto por el proyectil. Bien, obviamente acá tenemos un licenciado en criminalística que nos dio algún detalle respecto del calibre, ¿no? De las características del arma utilizada, que no es su expertise, doctor, pero acá le pregunto a usted como médico, una persona que recibe, ahí vimos el impacto en lo que es el hombro, que rozó el cuello, pero uno en el tórax.
Sí. ¿Puede a las 12 horas, porque esto fue en la noche y aproximadamente 12 horas después ella empezó a dar entrevistas, incluso con videollamadas, se las veía en cámara? Muchos hacían referencia tratando de no darle verosimilitud al hecho, a que tenía un pequeño apósito simplemente en el pecho, no se veía enrojecido, ni moretones, ni nada por el estilo. ¿Puede ser? Sí, Débora, porque en sí las heridas, la más grave fue la del húmero, porque tuvo una fractura expuesta que tuvo que ingresar a quirófano, estabilizarle, ponerle una placa y clavijas. Eso fue lo más importante. Después, el resto de los proyectiles no ingresaron ni al tórax ni al abdomen, entonces no hubo daño de órganos. Fueron heridas superficiales, tanto en el hombro izquierdo como en la mama. La más importante fue la del húmero derecho, que fue la que se fracturó y fue operada. Ella está recibiendo el alta en estas horas, transcurridos, podríamos decir, 4 o 5 días de internación. ¿Es el tiempo habitual para este tipo de patología? Es decir, una fractura expuesta que se opera en quirófano, la sutura a lo mejor de alguna herida. ¿Estamos dentro de los tiempos habituales? Sí, ella, se interna el lunes, luego del hecho una ambulancia la traslada a la Clínica de las Américas, ahí se constatan las lesiones, la lesión más importante es la del húmero derecho, la fractura, que se resuelve, el resto de las lesiones son superficiales y pasa a terapia intensiva por una cuestión de que es una paciente que está embarazada. Aparte que sentía muchísimo dolor postquirúrgico y necesitaba drogas intravenosas, entonces para mejor monitoreo se la pasó a terapia intensiva. ¿El embarazo y la analgesia y todos los tratamientos o el riesgo de vida incluso para el bebé en gestación, cómo juegan aquí? Se eligen las drogas que no sean nocivas para el bebé, para la gestación. Ok, y bueno, no lo sabemos, pero entendemos que no corre riesgo el embarazo, que puede seguir adelante con el mismo, digamos, porque aparte no hubo ningún impacto sobre su abdomen. No hubo impacto sobre el tórax, ni hubo impacto sobre el abdomen, ni tampoco a nivel craneal, a nivel cerebral, o sea que los órganos quedaron todos intactos, por eso la gravedad fue relativa. La paciente nunca corrió riesgo de vida. Entiendo. Ella cuando sale de quirófano sale lúcida, orientada, no requiere ventilación mecánica, no requiere drogas vasoactivas, sale hablando. Por eso es que queda en observación más que nada por el dolor, para el tratamiento del dolor y para el parte médico que se dio ayer. En el día de hoy se le estaría dando el alta. Gracias, doctor Sartori, muy amable. Gracias a usted, Débora. Buenas tardes. Bueno, en este momento se está definiendo la suerte de Cerimedo en relación a su libertad o esperar el proceso detenido. Si la justicia considera que tiene que seguir detenido, la cárcel a la que se lo llevaría es una cárcel que está a 5.000 metros de altura, de máxima seguridad. Y hasta acá, por lo menos nosotros cuando hablamos con uno de los miembros de la acusación, recuerdo que dijo que se estaban dando las dos causales, que son similares a la de nuestro código, de la preventiva, que es el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Fíjate lo que dice la justicia sobre este punto que acabas de marcar, que es lo importante. Con relación al peligro de fuga, dice la justicia, que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país. Esto es impresionante, porque Cerimedo es el máximo asesor del presidente de Bolivia, pero a la vez para la justicia, pero claro, él no tiene cargo. Pero tenía una casa, me dijiste vos, y otros domicilios. En este momento se acaba de concretar, esto es información en tiempo real, 5º allanamiento en relación a Cerimedo. Después te voy a contar detalles. Vos fíjate qué importante lo que dice la justicia. Facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. ¿Qué es lo que dice la justicia? Primero, Cerimedo no tiene arraigo. Más allá de estos alquileres de departamentos, algunos en Bolivia marcan que hasta Cerimedo tiene gente que trabaja para él en otros departamentos de la zona de La Paz. Y aparte, dice, él tiene facilidad para abandonar el país. Y acá, Débora, se abre una ventana que la deslizó Nadia Beller en una de sus primeras declaraciones. ¿Es cierto que él maneja
una policía paralela o al menos unos hombres de seguridad, de fuerzas de seguridad, ya no te digo la policía, sino de inteligencia de Bolivia, trabajaban para Cerimedo? ¿Tenía ese acceso Cerimedo que hombres de inteligencia, ex policías, trabajaban para él? Bueno, también hay algo que a mí me llamó la atención, que con insistencia la doctora Arce, su abogada defensora, intentaba desmentir cuando hablamos con ella, que es que él estuviera en vuelo hacia la Argentina. Yo creo, y le pregunto acá al doctor Poletti, que esa idea de desmentir la idea de que él estaba viajando hacia la Argentina es para, bueno, no darle una causal de preventiva también a la justicia en relación a que él quería huir del país, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la posibilidad de fuga, junto con la cuestión del arraigo, que bien mencionaban, son las dos tal vez más importantes en esta secuencia, ¿no? Las dos más importantes razones para no otorgarle la posibilidad de permanecer libre durante el proceso, más allá de la pena en la expectativa, que es una pena de 10, 15, 20 años. En 10 a 15 es la tentativa de homicidio agravado en Argentina. En Bolivia me parece que es de más todavía, 15, 20 años. Bueno, no lo van a dejar en libertad durante el proceso con esa pena en expectativa, no tengo ninguna duda. Pero bueno, las posibilidades que tienen estos personajes de tomar un avión o de tomar un vuelo no habitual o de esconderse por un costado son mucho mayores que la de la gente normal. Entonces, indudablemente la Fiscalía no quiere que se le escape el imputado por un costado, ¿no? Jan, ¿qué tenés del detenido, de la persona detenida? No me dan la identidad, tampoco la edad. Lo que sí quiero puntualizar, porque había muchos rumores de que eran un hombre y una mujer. Sí, porque acá incluso muchos analizaban las dos imágenes. Acá llegaba un hombre y una mujer. Para tenía mí, contextura más chica, entonces podría ser hombre y mujer. No, detuvieron. Para mí es muy difícil de apreciar si son un hombre y una... Para mí, en serio, viendo esta imagen, yo no puedo decir a ciencia cierta si efectivamente son dos hombres, es un hombre y una mujer. Lo que sí me confirman de Bolivia es una persona detenida. No sé si la otra circunstancialmente estaba con el detenido y lo llevaron a los dos. Y en este momento, Débora, informan desde Bolivia, y lo voy a leer porque es verdaderamente sorprendente. Quinto allanamiento por caso Cerimedo. Fiscalía secuestra 500.000 bolivianos. Y yo pregunté si era un error, pero me dicen que no. $700.000 en un departamento. Y estoy leyendo en vivo con ustedes. Sí, es efectivamente. $700.000 recursos que serán sometidos a investigación. Estoy leyendo el parte. En efectivo en uno de los departamentos allanados ahora. Esto es en Torre Lucía. Sí, en las instalaciones de Torre Lucía, como parte de las diligencias que se desarrollan en el Ministerio Público. La investigación continúa. Estoy leyendo el parte en vivo a las 3 de la tarde, 52 minutos. Acaban de secuestrar en un quinto allanamiento, Débora, 500.000 bolivianos y $700.000 en efectivo. Quinto allanamiento, ¿por qué? Por un lado se está investigando la tentativa de feminicidio, ahora está Cerimedo respondiendo en Santa Cruz de la Sierra. Ahora, en La Paz hay una mega investigación en curso sobre enriquecimiento ilícito, lo cual yo me pregunté, por eso acá tenemos un abogado. Claro, será lavado de activos. Salvo que en la justicia boliviana no sea como en la Argentina, que para que se constituya el enriquecimiento ilícito tenés que ser funcionario público. Claro. No conozco el código boliviano, no sé, doctores, si podría ser o podría aplicar, porque él decían que era un asesor, pero sin cargo de... No, yo me encargaría más, me inclinaría más por el lavado de activos, ¿no? Claro. Por eso yo decía eso, yo entendía... Tenemos a Mario Rocabado, si no me equivoco, está en la audiencia, ¿sí? ¿Estás en la audiencia en este momento? Mario, gracias por atendernos. De La Nación Más te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros en Argentina. Un saludo para todos. Sí, estamos en el piso número 12 del Palacio de Justicia en Santa Cruz, Bolivia, donde ya ingresó Fernando Cerimedo aproximadamente hace una hora. En estos momentos han llegado las partes y los abogados de ambas personas, tanto imputado como de la víctima, y el representante del Ministerio Público, es decir, la Comisión de Fiscales, para poder dar pie y que inicie esta audiencia de medidas cautelares contra Fernando Cerimedo, que está siendo investigado por dos delitos principalmente en Santa Cruz. Hablamos de feminicidio en grado de tentativa, además de violencia familiar y doméstica. Es importante poderles mencionar que la Fiscalía adelantó que va a solicitar 180 días de detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, en la ciudad de La Paz, mientras dure este proceso de investigación, que tiene una condena que puede llegar hasta los 20 años. Bueno, ¿cuánto, por lo que vos tenés estimado allí, cuánto tiempo más crees que puede durar la audiencia?
La audiencia está por iniciar y como es un tema bastante delicado, generalmente cuando hay audiencias y son temas bastante relevantes, son entre 3, 4 hasta 5 horas, pueden extenderse. Bien, muchísimas gracias, Mario, muy amable. Perfecto, gracias, saludos para todos. Igualmente, igualmente para vos. Hacemos un paréntesis aquí con esta información que estamos permanentemente actualizando y recibiendo para tomar contacto con uno de los móviles. Estamos trabajando con Lola Echart en las inundaciones. ¿La tenemos a Lola? Bueno, saben ustedes que estamos cubriendo las inundaciones.